Ser podcast. Fin de semana de Halloween y la cartelera aprovecha el buen tirón del cine de terror con un puñado de títulos interesantes como Together, con Dave Franco y Alison Brie reflexionando sobre la dependencia y la toxicidad de una pareja, o Esa cosa sin alas, una historia de duelo con Benedict Cumberbatch. En cines estalla también Los Tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez sobre dos hermanos buzos que lidian con la precariedad económica y emocional. Esos hermanos son Antonio de la Torre y Bárbara Leni. Además, se estrenan dos grandes películas que pasaron por Cannes y ahora lo han hecho por Seminci, la antipelícula de atracos de Mastermind con Josh O'Connor y el drama sobre madres adolescentes de Los Dardenne. En televisión comentamos el estreno de It, Bienvenidos a Derry, la adaptación de Come Tierra y la vuelta del creador de Breaking Bad con Pluribus. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ha sido noticia de estos días la serie de Pitt, ganadora del Emmy sobre un hospital y el trabajo de los médicos, ha impulsado, según un estudio, la donación de órganos y la planificación del final de la vida. Esto es un aspecto significativo que nos recuerda que las historias que se cuentan en el cine y la televisión tienen efectos en la gente que las ve. No sé si podemos decir que el cine cambia la vida, pero a veces se producen pequeños cambios, como este de The Pitt, o como hace unos años cuando los Dardenne estrenaron Rosetta, una película que cambió el cine social, pero que además consiguió que Bélgica aprobara una ley llamada Ley Rosetta para paliar la precariedad y el paro juvenil, una de las denuncias de la película. En ese sentido, también La Botejina ha hecho algo parecido. Su estreno coincidió con las protestas en muchos lugares contra el genocidio en Gaza. Esa película ha encendido una pequeña mecha en la industria con respecto a la cuestión palestina. El cine no puede cambiar el mundo, pero sí cambia la mirada sobre muchas cosas, y ese cambio puede traducirse en movilizaciones, en pequeños gestos de muchos espectadores que en conjunto consiguen mover las cosas, empezar a producir el cambio o convencer a sus gobiernos, ya sea por la presión o por la vergüenza, de que deben actuar, firmar leyes que hagan el mundo mejor. El cambio social puede empezar por la ficción, ese es su poder, no vender merchandising ni hacer millonarios a los jefazos de las majors o las plataformas. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Llega Halloween, la época favorita de José Manuel Romero y Elio Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Preparando el disfraz ya. ¿Sí? Sí. Yo no. Ah, pues ¿qué va a ser? ¿La tía de Weapons? ¿Este personaje de Weapons? Podría ser. ¿O va a ser de monja? Monja diabólica. Yo no, yo preparando la manta para recluirme en mi casa, no salir, no ver a nadie. Es una época del año que detesto, que odio. Por eso el Happy Together, yo quiero estar con vosotros. Una declaración de intenciones. Qué bonito. Qué bonito. Joel Peña, te vas a disfrazar. Tú eres otra generación. Que encima es mi cumpleaños, Halloween, es que todo une. Halloween Entonces, es tu cumpleaños. Claro. O sea, eres el niño del exorcista. El niño del exorcista De y It. miles de títulos más. Es que todo lo que quieran. Bueno, tenemos cine de terror, como siempre por estas fechas. Together es la película de Michael Shanks con Alison Brie y Dave Franco, y es la historia de una pareja con problemas que se muda al campo y allí descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Desde que nos mudamos, Tim y yo no estamos en el mismo punto. Por favor. ¿Pero os queréis? Quizás es monotonía. Otro disfraz cinematográfico sería de altavoz de Sirat, podría ser. Sí, me parece... Es que me ha parecido muy original, más descolocado. Es como, no sé si da terror o no. Bueno, sí lo da. Bueno, sustos, body horror, en una de las películas del año, volvemos a Together, en Estados Unidos, que ahora llega a España. Joel, le hemos convertido este año en experto en terror. Yo estoy halloweenesco total. Hombre, es que tenías que hacer honor a ese nacimiento. Ahora entiendo todo, se han encuadrado
separado se ha los unido planetas. todo. ¿Qué tal Together? Pues a ver, yo he de confesar que no soy muy fan del body horror, no me encanta, me pone como en situaciones muy incómodas y la fragilidad de nuestros propios cuerpos, que creo que está muy bien y creo que está bien conseguida. Sí es verdad que a lo mejor está la intención de ser la sustancia 2, no lo es, no tiene ese punto tan crítico como tenía la de Coraline Faria, que sí pues hablaba de la violencia de las mujeres, de la violencia estética hacia las mujeres. Esta se queda un poco en el aire, no hila tan fino en esa crítica, que pretende hacer una revisión a la dependencia de la pareja, todas estas dinámicas tóxicas, pero creo que se queda más en lo comercial, en una peli que, bueno, sus efectos especiales también, su maquillaje, esa fusión de los cuerpos de esta pareja que interpretan Dave Franco y Alison Brie, que son también pareja en la vida real. Sí. Creo y que han hecho una promoción jugando con han todo hecho una eso. promoción muy juntos. De hecho, el director Michael Chen lo decía en Sitges, que cree que no había podido haber hecho esta película sin la complicidad que tenían ellos en set, o sea que puede que esté conseguido porque yo he visto como esa complicidad. Y creo que es eso, que se queda ahí como una propuesta muy comercial, pero creo que para estas fechas, para ir a verla al cine, para divertirte y tener algo ahí en cartelera pues muy dinámico, y así que te posicione también en los cuerpos, es como muy bien. Pues quédate que hay algún estreno más de terror para comentar, no te vayas. Dave Franco protagoniza, por cierto, otro estreno de esta semana, completamente diferente, A pesar de ti, basada en la novela romántica de Colin Hoover. Es un drama romántico donde una madre teme que su hija adolescente cometa los mismos errores que ella y acabe embarazada. La vida es caprichosa y nos sorprende. Mi madre se quedó embarazada muy joven. Empezó a salir con mi padre en el Insti. Mi tía Jenny también acabó con su primer novio, Jonah. Pensé que seríamos una Y el familia. evento cinematográfico este fin de semana, más allá de Halloween, es la llegada a cines de Las Guerreras del K-pop, el fenómeno de la temporada, película de animación en Netflix sobre unas superestrellas de una banda coreana que son también cazadoras de demonios, todo lo tienen, pero una boy band rival, bueno, pues viene a enfrentarse con ellas. A los cines en Estados Unidos ha hecho una taquilla estupenda después de estar, como decimos, meses en Netflix, y ahora llega a los cines de España en versión karaoke singalón. Ya es la hora. El mundo os conocerá como estrellas del pop. Pero seréis mucho más que eso. Seréis cazadoras. ¡Estáis en los baños de hombres! ¡Largo de aquí! La canción lleva sonando en mi casa unas semanas sí, y creo que va a estar nominada a los Oscar, pero bueno, ha sido un fenómeno que demuestra que Netflix cuando quiere va a los cines a sacar pasta a posteriori. Claro, porque ahí sí que hay un potencial económico y una base de fans, ¿no? Lo hemos visto también con los documentales de las estrellas musicales o la presentación de discos que están aprovechando el tirón de las salas. Ahí sí les interesa ir a sacar dinero a los cines. Los cines también están necesitados de esa afluencia de gente joven y la verdad es que es bastante interesante porque es un fenómeno en absoluto residual, podría parecerlo, ¿no? Lo del K-pop, pero tiene una base de fans enormes. Hacía tiempo que no veía eso, tanto como tener un cantante de K-pop de cartón piedra en tu casa, como hace Isabel Coixet en Tres Adioses. Entonces me estoy empezando a preocupar con esta tendencia, pero me parece que es súper interesante porque conecta y no son cosas vacías. Creo que hay un pozo detrás para los adolescentes que lo viven todo con esa intensidad propia de la edad. ¿El K-pop es algo así como el reggaetón o eso es distinto? Es un pop coreano. Ajá, bueno. Mira, vale. mira, escucha. Me gusta algo más que... Te gusta más que el reggaetón, Sí. Joel. Te vas a especializar. Por alusiones de edad. Yo no soy muy fan del género, pero sí es verdad que es algo muy generacional, que creo que ha ganado mucho auge en los últimos años, y creo que este tipo de cine es lo que decían, llega a las salas pues para que toda esa gente que le guste el género vaya y conseguir también revitalizar pues este cine y también pues el género musical. Que esto conecta con una cosa que dice Elio muchas veces, que la gente quiere ir al cine a ver algo que ya sabe que le va a gustar. Lo has visto en Netflix y ahora vas a cantarlo en pantalla grande, vives la experiencia, pero sabes que no vas a salir decepcionado porque Las Guerreras ya te han gustado, ¿no? O sea, que tiene ahí este... Bueno, es curioso. Sí, y además el fenómeno este del Sinalón también se ha proyectado películas pues como Gris o... Sí, de Rocky Horror Picture Show también, o sea que sí, es un fenómeno que va en alza. Indudablemente es un plan más luminoso que las pelis de Que terror Halloween. para Halloween. Hay contrapesos. Pues vamos a volver al género. Benedict Cumberbatch protagoniza Esa cosa con alas. Es una película que adapta la novela de Max Porter sobre un hombre en duelo por la muerte de su mujer que acaba perdiendo la noción de la realidad y cree que hay una presencia maligna que le acecha en su casa. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy. ¿Cómo lo llevas?
No me imagino cómo se siente. ¿Estás muerto? ¿Quieres hablar? Joel Peña. Volvemos. Volvemos. Pues, no te escapas. A mí me ha gustado mucho. Es decir, que toda esta parte de terror psicológico, también hay mucha sangre, es como bastante protagonista en la película, pero yo me quedaría más con la parte intimista, porque creo que se centra mucho en el duelo. Esa cosa con alas, lo desvelo, es un pajarraco, un cuervo negro gigante, que es una metáfora pues del duelo que atraviesa el personaje que interpreta a Benedict Cumberbatch, y creo que está muy bien en mostrarlo, el cómo atraviesa el duelo en toda tu vida cotidiana, cómo cambia. La peli es muy de corte teatral, sucede en la casa de Benedict Cumberbatch con sus 2 hijos, entonces pues cuenta un poco cómo le afecta también a sus hijos, el cómo lo cuentan a sus amigos, el cómo las personas te tratan distinto cuando has perdido, en este caso, a tu esposa, y creo que está muy bien, porque creo que tiene como ahí rayitos esperanzadores para tratar el duelo a través de un género que quizás lo hace pues más ameno, y está muy bien meterte desde ahí. Pues es el último programa de Joel Peña de momento. Esperamos que ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros, convertirte al género del terror, que ha sido una apuesta definitiva del cine láser, y que esperemos que volvamos a coincidir pronto. Espero, el lujo ha sido mío. Ahora te puedes quedar a hablar de los Dardenne, de todas las cosas que tenemos, pero ya no hay terror, eso sí te aviso. Bueno, vamos a seguir con los estrenos del cine español. Alberto Rodríguez estrena Los Tigres. Es un thriller sobre 2 hermanos buzos profesionales que acaban envueltos en una operación de droga. Bárbara Leni y Antonio de la Torre protagonizan esta película en la que vemos la zona costera de Huelva y la precariedad de esos trabajadores. Ahora atento. Aquí abajo la corriente es más fuerte, ¿vale? No veo nada, Tigre. Tranquilo. Ve buscando dónde agarrarte y avanza. Vale. Gordo, ya estamos en el fondo. Tigre, se me ha ido la barre. Descubrimos lo del buceo profesional y fue como un imán. Fue como... Esto es interesantísimo, inédito. Creo que hay muy pocas películas que traten esto. Y muy pocas que lo traten con cierta verdad, creo, En fin, creo que la película nos hemos embarcado unas cuantas veces, hemos terminado conociendo unas cuantas tripulaciones y demás, a muchos buzos, y creo que hay algo de ese espíritu, de esa pasta especial de la que están hechos, porque no cualquiera vale para una situación así. Curiosamente muchos son hiperactivos, están todo el rato haciendo cosas y en el momento que se ponen el casco, ¡paf!, se concentran, ponen todo lo que... en ese momento tan sumamente complicado y peligroso que es una inmersión, por sencilla que sea, que hay como mucho respeto. Todo el mundo en cubierta puede estar de broma, pero en el momento que empieza la inmersión, la cosa cambia. Otra vuelta, Nico. Una especie de trampantojo, parece de primera que estás hablando de una cosa, pero si realmente vas quitando capas, te das cuenta de que puedes seguir quitando, porque estábamos hablando de más cosas. No solo nos interesaba hablar de la droga, que creo que es lo que menos, o de esa parte en la que el thriller tiene que ver con historias que hemos visto otras veces, de volcadores, de mafias, lo que menos nos interesaba, hasta el punto que las 2 secuencias en las que hay un encuentro nunca se les ve. Y luego hay otro thriller que es el que acompaña al día a día de los buzos, que es como más evidente, pero que es también lo que le da aire a toda la película. Y luego, si sigues excavando, creo que lo más importante es la historia más íntima y personal de los 2 personajes protagonistas. ¿Cuánto? 400. Qué miseria por jugarte la vida. Por lo menos podrían darte una medalla. ¿Me la han dado? Mira. Antonio es casi una especie de hombre anfibio, una especie de titán que es capaz de sumergirse. Conocimos a un buzo así, que era capaz de estar 5 minutos debajo del agua esperando que pasaran las corvinas para dispararle. Y que todo lo que hace debajo del agua lo sabe hacer, pero una vez que sale a tierra es un desastre absoluto. De hecho, desde que empieza la película hasta que acaba, no toma ni una sola decisión correcta. Cuando ya no puede más. Entonces es cuando le cede a la hermana la potestad y la capacidad de decidir sobre lo que van a hacer, y es cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor. Y Bárbara es justo lo contrario, es alguien que ha estado siempre mediatizado por un pequeño accidente y también por ser mujer, y ha ocupado siempre un segundo plano y ha necesitado dedicar mucho tiempo a otras cosas, que esto no es que sea un gran drama, o no lo es aparentemente, pero supone una reflexión también sobre
el tiempo y sobre cómo automáticamente se decide quién va a tomar o a hacer una serie de cosas y quién va a hacer las otras, ¿no? Se me ha ocurrido algo. Hay un barco que hace tiempo que está viniendo con droga a la Manoboya, coca. Es siempre el mismo. El Delfo. Viene cada 3 semanas. Solo con que baje y cojo uno de esos paquetes, le pago a Cinta lo que le debo y me puedo montar una escuela de buceo. A mí personalmente, como preparación del curro, me ocupé, no sé, pero como me preocupé más de cómo es la construcción así emocional de los 2 hermanos, qué tipo de personaje, pues había cosas así como muy largas de contar, pero como yo lo veía más como de pueblo, o sea, matices, más que la preparación física del trabajo del buceo, que lo hemos comentado antes Bárbara y yo, que había un punto de inconsciencia, o sea que de repente, que luego cuando llegó la hora de la verdad de prepararlo, pues tuvo también su matraca. ¿Y qué vas a hacer con la droga? ¿Venderla por las discotecas del pueblo? Tengo un amigo en Algeciras. ¿Me puede ayudar a venderla? ¿Tú eres imbécil? Si no consigo dinero me quitan a las niñas. Es un director que mira muy de cerca a la sociedad que le rodea. Además habla en general de cosas que conoce bien. Él, desde que es muy pequeño, va a ese sitio en Huelva, ¿no? a veranear. A mí me gusta mucho el retrato también de todo ese ecosistema que tiene que ver con Doñana, con a la vez toda la petroquímica, con esa gente tan particular que son estos buceadores industriales, que son muy pocos en España. Las condiciones laborales en las que viven. Nosotros sí somos 2 personajes que estamos bastante en lo limítrofe de la sociedad, en una vida muy básica, muy precaria, y que tiene que ver con el oficio que desempeñamos y también con una precariedad emocional y la incapacidad un poco de construir más allá de eso, no solo por nuestra incapacidad, sino porque también el propio sistema en el que nos movemos nos lo dificulta. A mí me parece siempre interesante eso de las películas de Alberto. Tú hablabas de Grupo 7. Grupo 7 tenía como trasfondo todo ese momento de España que era increíble. Bueno, pues Alberto Rodríguez ha vuelto con otro thriller, a mostrarnos otro paisaje que no teníamos en mente o desconocíamos, que es esa costa de Huelva fuera del turismo, con Antonio de la Torre y Bárbara Elni. ¿Qué te ha parecido, Elio? Pues siempre se espera una película de Alberto Rodríguez vibrante y que también te muestre un contenido social. Esta película también lo tiene una parte de thriller, la película tiene varias capas. Lo que pasa es que a mí me ha dejado un poquito frío, es decir, me parece que ni la historia me apasiona, ni la relación entre esos 2 hermanos me parece que esté absolutamente bien conseguida, ¿no? Los traumas que arrastran desde de la infancia tampoco me parece para tanto. Y luego hay una cosa que sí se ha recalcado, que Bárbara Elni en esta película pues es casi el primer personaje femenino de peso que hay en la filmografía de Alberto Rodríguez, pero me parece poco de peso realmente, ¿no? O sea, la película se ve bien, es un desafío técnico, las escenas submarinas de su inmersión bajo el agua, pues están muy bien logradas. La actuación de ellos me parece que está muy bien, los personajes secundarios, en fin, todo me parece que está bien, pero a mí la película no me acaba de apasionar como otras de Alberto Rodríguez, como La Isla Mínima, Grupo 7, en fin, me parece que además tenían una conexión muchísimo más con la historia y la actualidad española, ¿no? Y esta, en cambio, pues sí, refleja eso, ese mundo que has dicho tú de Huelva, que está ahí muy cerca y es muy desconocido, y el trabajo de unos profesionales que también es muy arriesgado y muy desconocido, ¿no? Eso es lo más original, y yo creo que el cine español no ha hecho nada parecido, ¿no? En cuanto a mostrar el trabajo de los buzos profesionales, que yo ni sabía que existía, en cómo es, en esa precariedad, en esos lugares, en cómo tienen que ser las personas que se meten bajo el agua con esa presión. A mí eso me interesa muchísimo y creo que lo rueda
de una manera maravillosa, con una fotografía y con un cuidado y sobre todo con una pulsión, porque tienes que estar allí debajo, que él dijo que no bajó, que él ya había hecho un bautismo en el hierro, pero que aquí para currar fue un especialista, ¿no? Y la verdad es que eso es impresionante y sí que es un salto en ese sentido en la carrera de Alberto Rodríguez, pero me pasa un poco lo mismo. Me parece que los dos están estupendos, sobre todo Antonio de la Torre. Me parece que hace un trabajo de contención y de cambio de registro tremendo, y me gusta el submundo que retrata. Pero sí que creo que la historia o la intriga, ¿no?, que tiene que ver quizá con la droga, que es a lo mejor lo de menos, pero creo que al final se lleva una atención que yo no necesito, ¿no? Y sí que es verdad que como que me falta algo más en la historia que eleve la película. Hay capas, las hay, pero me da la sensación de que en La Isla Mínima evidentemente había mucho más, o incluso, no sé, en Modelo o en La Peste, que yo soy muy fan de La Peste. Y aquí creo que me falta algo para que la película se eleve todavía aún más. Es un buenísimo thriller, está todo correcto, pero sí, me falta como un punch de emoción. Aún así, creo que Alberto Rodríguez es uno de los directores que mejor retrata la historia reciente y el momento actual, y es interesantísimo, y pronto veremos Anatomía de un instante. A mí una cosa solamente para terminar que me gusta de la película, y es como es el trabajo de esos profesionales. El papel que hace Antonio de la Torre, Antonio de la Torre, me parece que hace ese profesional que es perfecto bajo el agua, pero sin embargo cuando sale del agua es un auténtico desastre como persona, ¿no? Y como padre y como hermano, ¿no? Entonces a mí ese contraste me gusta mucho. Sí, porque la película de alguna forma que también explora la situación de esos buzos profesionales, el riesgo al que se enfrentan, los peligros, la concentración que tienen que tener en esos momentos tan puntuales en los que bajan a sellar o a revisar las tuberías por donde, recordemos, entra el petróleo y entra mucho del dinero y más cosas a España, ¿no? En ese enclave de Huelva. También habla mucho de la precariedad emocional que decía Bárbara Leni que tienen estos dos hermanos y estos personajes, porque no han hecho una gestión de esa infancia, de un padre quizá pues muy autoritario, muy obsesivo, que les enseñó mucho, pero que también los marcó de alguna manera, y ellos están marcados por eso para afrontar sus problemas cotidianos del día a día. Y en cuanto sale del agua, como decía Elio, Antonio es un desastre en su vida cotidiana y no paga la pensión a los hijos, y Bárbara Leni es alguien como que quiere salir de ese entorno y también juega con eso, ¿no? Lo difícil que es salir de un entorno así cuando existen ciertas dinámicas turbias o tóxicas. Me interesa mucho más eso, creo que es una evolución, diría, en Alberto Rodríguez, en el sentido de que por primera vez yo no veo el thriller en primera posición, veo más el viaje emocional de los protagonistas, y eso me interesa, aunque creo que al final en sus películas muchas veces son películas de personajes indudablemente, pero la resolución del thriller es importante para el final de la película, y aquí me importa menos lo que pase con la droga, sin hacer spoiler, como el viaje que hacen estos dos hermanos y a qué punto llegan y cómo están esos dos hermanos. El problema, coincido totalmente con vosotros, es un poco el guión, creo que no empasta todos los elementos bien, todas esas capas, todos esos vaivenes que tienen estos dos hermanos para que todo esté más o menos en orden, y luego sí que indudablemente visualmente es una película deslumbrante, porque también, aparte de todas las escenas subacuáticas, creo que retrata muy bien ese Huelva de contrastes, esa ría, ¿no?, entre el polo químico, que parece como una nave espacial, prácticamente esas luces nocturnas, y luego la inmensidad del paisaje, ¿no?, de esas dunas que hay, esa playa. Entonces creo que ese contraste, que también es un poco el contraste metafórico en el que viven los personajes, de esa dedicación al trabajo y esa desvalidos emocionalmente que simbolizan un poco las dunas y la naturaleza, creo que es impresionante cómo lo retrata, pero sí se queda ahí, como que no acaba de dar con el punto y con la tecla para que todo funcione en los personajes. Bueno, ahí está Los Tigres, muy recomendable, vayan al cine, que el lunes empieza la fiesta del cine, que las entradas son más baratas, tienen el fin de semana que va a llover, y si no les gusta disfrazarse de Halloween como a José, el cine es una opción maravillosa. Te puedes disfrazar de buzo. Te puedes decir también. Pues, me parece una opción más viable. Ese me gusta, disfraz, nadie te reconoce. Sí. El lunes viene José. Por ahora, buzo y altavoz, me llevo de ideas. Bueno, vamos con los Dardenne. Los hermanos belgas vuelven con Recién Nacidas, con la que ganaron el premio Mejor Guión en Cannes y que han presentado en la Seminci en Valladolid. Se centran en las vidas de 4 madres jóvenes en una casa de acogida, ahondando en la dificultad de sus vidas. ¿Lo oyes? Va rápido, da miedo. Te lo he dicho, es normal en los bebés. Julie te reemplazó ayer. ¿Qué puedes cocinar hoy? Pues pasta con berenjena. De acuerdo. ¿Por
qué me abandonaste? ¿Para qué quieres saber eso? Lo necesito. Los directores firman su película más luminosa pese a las circunstancias de estas chicas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette fois-ci, on avait décidé que la ficción devait donner des posibilidades a la realidad. No sé por qué, pero esta vez decidimos que la ficción debía dar posibilidades a la realidad, lo que no habíamos hecho, por ejemplo, en nuestra anterior película, porque era imposible para el personaje. Aquí dijimos que no, que debíamos de ser capaces de encontrar esa luz, aunque sea frágil para cada niña. Ese es el papel de la ficción, demostrar que sí se puede, que es difícil, que hay pobreza, que hay cosas que se repiten de generación en generación, pero podemos luchar. Y estos hogares que retratamos son lugares donde se aprende a luchar. Y la maison maternelle est un endroit où on peut apprendre à se battre contre ça. Me resulta imposible decir quién es uno y quién es otro, o sea que les vamos a llamar los Dardenne en conjunto, y lo que diga uno, yo creo que también. Como bicéfalos. Lo que dice uno lo dice el otro. Bueno, también comentaban cómo falla en muchos casos la educación sexual, los métodos anticonceptivos, incluso en países donde es legal el aborto. Normalmente los anticonceptivos deberían garantizar que no ocurra un embarazo, pero la realidad de la vida es más compleja que eso. Es una hipótesis ideal, pero es una pena estar embarazada a los 15, a los 14 o a los 16, porque es la edad de estudiar, divertirse con amigas o aprender a vivir. Voy a poner un ejemplo, el de Perla, la joven de la película, que se inspira en un caso real, una niña de 15 años que quería ser madre porque decía que sería más respetada, pero después del embarazo sufrió una desilusión tremenda. Otras tienen problemas con sus propias madres y se quedan solas. Nosotros tenemos una opinión, pero la realidad es muy compleja. Sabemos que hay países donde el número de madres jóvenes es mayor, como Rumanía, y es porque la anticoncepción no está funcionando, porque no hay educación sexual. La contracepción no está bien programada, no hay una educación sexual, etc. Bien sûr, porque il manque plein de cosas. Bueno, pues ahí escuchamos a los Dardenne con esta película que hacen, premio que se llevan. Es una cosa tremenda. Sí, es tremendo. Tienen un currículum, debe tener una vitrina, porque tienen 2 palmas de oro en Cannes, premios al guión, premio a la mejor dirección, en fin. La verdad es que son unos cineastas que han dado con la tecla. O sea, transmiten, yo creo que muy bien todas esas ideas que ellos quieren plasmar, ese cine social, de vulnerabilidad, sobre todo de los jóvenes, ¿no? De las personas más desprotegidas. Y yo en esta película que me ha gustado, me parece que dan una cara mucho más amable. Podían haber sido muchísimo más dramáticos, ¿no? Las situaciones que muestran son tremendas, porque no son chicas adolescentes que tienen unos niños y que vienen de unas situaciones también sociales pues muy dramáticas, ¿no? De pues abandono de hogar, alcoholismo, drogadicción, en fin. Pero sin embargo, yo creo que lo que transmiten al espectador es que, aunque ese futuro es incierto, dan una esperanza, ¿no? Transmiten al espectador una esperanza. Y a mí la película me ha gustado, me parece que se puede comparar con La maternal, ¿no? De Pilar Palomero, pero me parece que la película de Pilar Palomero era mucho más amarga, no tenía ese punto más de un realismo mucho más crudo. Aquí, sin dejar de ser peliculero, pues te deja un buen sabor de boca. Y bueno, a la salida del cine, pues la verdad es que piensas en esas madres, en su situación, en ese centro de acogida que parece modélico, parece es público, ¿no? Público, sí, y ideal, ¿no? El trabajo de las educadoras y de todo ese personal, lo que tienen claro, lo que pueden hacer, el permiso que piden para acoger a un niño, cómo las madres de estas adolescentes pueden o no pueden entrar, la voz la tienen ellas, ¿no? A pesar de ser menores de edad legal, ¿no? Entonces, tiene cosas que te hacen reflexionar, y ya te digo que la película, siendo dura, pues te deja un buen sabor de boca. Sí, es una película estupenda. A mí me sorprendió porque, bueno, al final, claro, repiten un poco siempre el mismo modelo, pero incluso buscando esos temas sociales, hay una cosa muy admirable en ellos, ¿no? Tienen todo, lo han ganado todo, siguen haciendo un cine que evita la espectacularidad, que se basa en la documentación, en ir a estos sitios, en conocer a esta gente, en hablar con ellos, en un poco intentar cambiar las cosas, ¿no? Que es un poco lo que hace Ken Loach. Y es significativo que gente que está a esa altura, lo artístico, esté
esté siempre también en esos bajos fondos, ¿no? Y que además sin un grado de exhibición, ¿no? Y aquí me parece que ellos rompen un poco con cosas que habían hecho antes. No hay un retrato de una sola persona, que generalmente en su cine siempre hay un protagonista y un secundario. Aquí son 4 protagonistas, dice que vieron todos los casos y la diversidad de lo que es ser madre joven, que no hay solo una única manera, y que querían contar todos esos casos. Y luego además esta cosa de la luminosidad, que es verdad que sus películas son un poco más ennegrecidas. Y decía que en este tema sí que creían que había esa esperanza, que en el tema de la inmigración pensaban que no, que el futuro era bastante aterrador, pero que en el tema de estas madres, pues que sí que había esa posibilidad de cambiar gracias a estos servicios sociales. Y me gusta también el personaje masculino, que es el único que sale. Le preguntábamos por los padres y decía, bueno, es que los padres no estaban. Vienen de esos mismos entornos, pero no tienen esa vinculación, que puede ser biológica, pero que también es una vinculación social, porque han crecido en el patriarcado. Pero que también había hombres que habían cambiado, ¿no? Como el novio de una de ellas, que a pesar de la dificultad, pues también hace el esfuerzo, ¿no? Por salir adelante y también consigue, gracias a los mecanismos de la sociedad, dar ese cambio. A mí me gusta mucho, me parece luminosa, me parece que consiguen que las actrices estén estupendas, naturales, y realmente la verdad que es una película que me emocionó mucho en Cannes. Sí, y como siempre parece fácil, parece repetitivo, aunque cambien de tema lo que hacen. Es complicadísimo lo que hacen porque vuelven a sustentar toda la película en cosas como una dirección de actrices naturales, no profesionales, noveles, como queramos llamarlo, absolutamente prodigiosa, como están todas las chicas dirigidas. Luego imprimen a todos los personajes algo muy difícil, que es esa dignidad. De hecho, hay un momento de la película que podrían ser ellos mismos poniendo en boca de un personaje, ¿no? Dice, gracias por hacer que ser madre no sienta vergüenza por ser madre, ¿no? Por no ser estigmatizada como hace la sociedad con las madres adolescentes. Y luego, claro, tienen esta cosa que ellos no juzgan, no romantizan, no hay prácticamente ni un acorde de música en toda la película, no quieren condicionar al espectador, quieren que haga ese viaje. Hacen una cosa muy inteligente al abrir el retrato coral de todas las chicas, que es que las protagonistas no son las educadoras o las trabajadoras de ese centro de acogida, que es interesante porque ahí llegan cuando están embarazadas y pueden estar hasta un año después de tener al niño. No lo centra en ellas, pero como lo cuenta la película, sí que retrata las reglas y condiciones y dinámicas de ese centro, ¿no? De cómo se tienen que comportar, cómo le ayudan, que tienen que ser autónomas, que tienen que ser independientes y que pueden tener un margen psicológico para pensar qué quieren hacer con su vida, ya sea darlo en adopción, ya sea seguir, ya sea alquilar un piso con su pareja. Les van a ayudar, pero también le dan esa autonomía. No hay algo como condescendiente con esas chicas intentando decir qué tienen que hacer con su vida, ¿no? Y ahí ya luego se juntan diferentes traumas que pueden venir de la drogadicción, de las relaciones con las madres, del abandono propio de las madres. Entonces al final parece una película muy simple, pero creo que lo que hace en esa especie de envolvente coral, creo que es prodigiosa por cómo te entra en la vida de esas chicas con esa sencillez, pero con esa emoción, y comparto con vosotros con cierto hilo de esperanza de que sí que pueden tener, decidan lo que decidan, una vida más allá de ser madres, ¿no? Totalmente. Bueno, también en Semici se ha presentado The Mastermind, es la nueva película de la cineasta Kelly Reichardt, que compitió también en Cannes. Josh O'Connor es un hombre sin empleo, en plena crisis de finales de los 70, que roba 4 cuadros de un museo y tiene que huir en medio de las protestas de Vietnam. ¿Sabías que los niños hoy no tenían colegio? Estoy trabajando. ¿No pueden quedarse contigo? Tengo cosas que hacer. ¿Que tienes cosas? ¿Cómo qué? Es mucho dinero. Tú, escúchame. Es una gran oportunidad que me cambiará la vida, pero tendría que alquilar una oficina y comprar ciertas cosas que no tengo. Tú ya me entiendes. ¿Esto va en serio? Mamá, va en serio. Bueno, una película, decía la directora, que tiene mucha conexión con el presente. No, everything's great today. Yeah, well, when we were making the film a year ago, I didn't really imagine that the National Guard would be... Y decía Kelly Reichardt que no sabe por qué le preguntábamos por la comparación con la actualidad, porque hoy está todo fantástico en su país, ¿no? Y que decía que no podía imaginar cuando empezaron a rodar esta película, pues que hoy verían a la Guardia Nacional entrar en una ciudad como Chicago o incluso ir a Portland, donde ella vive, ¿no? Ella contaba en Cannes que muchos de sus alumnos en la universidad habían sido deportados, o sea que está realmente implicada, y sí que es verdad que muchas de las cosas de
de la película resuenan en la actualidad. Sí, bueno, y empezando porque hemos visto lo fácil que es robar en el Museo del Louvre, ¿no? Y la película tiene eso, ¿no? Las otras películas sobre robos de museos se centran en la planificación, en burlar las medidas de seguridad, en controlar cuándo sale y cuándo entra el guardia de seguridad, cómo salir. Y esta, en cambio, el robo es lo más sencillo y todo lo que pasa a continuación es lo más complicado, ¿no? Con un ligero sentido del humor, también con cierta amargura y reflejando lo que pasaba en los Estados Unidos en aquellos años, ¿no? Los años 70, las protestas que había por Vietnam, en fin, todas estas cosas. Es una película que puede confundir al espectador que vaya pensando que va a ver una película muy trepidante de robos y se va a encontrar con el estilo sobrio de Kelly Reichardt, que ya vimos en First Cow, que por ejemplo es una película, y tiene algo que ella busca también, que es desmontar los géneros. En First Cow era el western, ¿no? Hacía un retrato casi antropológico de lo que eran los pioneros americanos en Estados Unidos, y aquí también, pues eso, cómo se puede robar fácilmente. A mí me recordaba viendo la película, hay un libro que se llama El ladrón de arte, que es también un caso verídico de alguien que iba por los museos franceses entrando y robando de una manera sencillísima, ¿no? Las cosas, me parece increíble que iba con una navaja, de ahí desatornillaba, una navaja suiza, desatornillaba los cuadros, las cosas que quería, los objetos, y pumba, se los llevaba a su casa. En fin, bueno, yo creo que es una película recomendable, pero para los fans de Kelly Reichardt, y que eso, pues de un cine pues más distinto, sobrio y de autor, no una de trepidante tipo Ocean's 11, ¿no? De película de acción, de robos, ¿no? Pero es interesante porque ella en todas sus películas mete la realidad de ese momento y cómo afecta esa realidad a los personajes. Aquí es el clima de Vietnam, que no solo eran las protestas, sino era también poner en jaque el status quo de un país, la idea del sueño americano, de cómo, de qué es el éxito, de que hay que hacer lo que hizo tu padre, ¿no? Está esa relación del personaje de Josh O'Connor, que ahora le escucharemos con su padre, ¿no? Él se ha quedado en paro, un poco rechaza esa autoridad, ¿no? Es el rechazo a la autoridad que decía la directora y que creo que es interesante. En All Joy lo que hacía era meter pues una cierta melancolía entre dos amigos que se iban de acampada un fin de semana mientras era la guerra de Irak, ¿no? O en Wendy Lucy con Michelle Williams era un poco como una mujer se despedía de su perro en plena consecuencias de la crisis bancaria de 2008, ¿no? Todo su cine tiene eso y es verdad que tiene un tempo lento a contar las cosas, que rompe con los arquetipos de los géneros cinematográficos, y a mí esta me gusta mucho, me parece muy divertida y creo que ha encontrado a un actor que también, a pesar de ser británico, se adapta muy bien al estilo de Kelly Reichardt, que es Josh O'Connor. I was really fortunate. Kelly had a lot of material for me and I did actually use all of it. Yeah, for me it's the same thing every time. Y decía que le había dado todo el material del mundo, incluso una playlist de canciones que sonaban en ese momento para que preparara a este personaje, como decimos, americano en Massachusetts, año 69, él que es un británico que viene de hacer de Príncipe Carlos de joven y otros muchos papeles del cine indie. Pero que ha encontrado el zapato o su olma, como se diga esto, ¿no? Porque es que le pega tanto esta película, es el actor perfecto para encarnar cierto patetismo, cierta comedia soterrada que hay en toda la película, esa también estar un poco descolocado, como es él casi en las entrevistas, ¿no? Y me parece muy interesante, sobre todo porque me interesa menos si va bien el robo, si no va, ¿no? Sino cómo piensa este personaje, qué le interesa, qué le da igual, con qué quiere romper. Rompe voluntariamente con el padre, un padre que le está diciendo eres un fracasado, no estás entrando en la dinámica capitalista, no estás ganando dinero. Luego con su mujer, intentando, la quiere mucho, pero la engaña todo el rato en el sentido de que no le dice dónde va a dejar a los niños. O sea, tiene todo esto de también algo de película de enredos, siendo una película de atracos que sale mal, y me gusta mucho toda esa contraposición de ese hombre también buscándose a sí mismo. ¿Cómo puedo ser padre de familia si no estoy dándole dinero a mi familia, si no tengo un trabajo estable? Y cómo busca esa solución y cómo también se ve envuelto en las protestas con Vietnam, ¿no? Como gran metáfora del país, que también había pues un tipo de hombres rebeldes
revelándote el hombre contra el Estado, que no queremos ir a Vietnam, estamos en contra de esto. Me parece una película que se ve tan bien, que a mí me resulta tan divertida, tan estimulante, que él está increíble, que me parece muy gozosa realmente, teniendo el ritmo que tiene, y prefiero a veces que me cuente esta historia bien a un ritmo desenfrenado, pero con acción por acción o épica por épica, ¿no? Y las pinturas que roba son de un autor real, Arthur Dove, que es un pintor abstracto, y también hay una crítica de ese tipo de arte, ¿no? Que merece la pena este tipo robar esto, que lo puede pintar cualquiera. Bueno, y es la primera película de Movie que estrena como distribuidora en España. Sí, a ver cómo cierto. le va en cines, porque tiene un catálogo preparado ya para el otoño-invierno bastante amplio, con películas que hemos visto en festivales. Sí, Movie, que recordemos era una plataforma, también distribuye cine, y pues entre muchos de los financieros hay un grupo, el grupo Sequoia, que es un grupo con relaciones armamentísticas israelíes, que esto también hay que recordarlo. Bueno, vamos a Netflix, que no sabemos qué financiación tiene, porque llega la nueva película del director de Sin novedad en el frente y Cónclave. El alemán Edward Berger dirige Maldita suerte, es un thriller enfermizo sobre un ludópata en los casinos de Macao. Macao, la capital mundial del juego. Aquí, el príncipe de los juegos te puede cambiar la vida en un solo instante. Me llamo Doyle. Lord Doyle. Bueno, basada en una exitosa novela, el protagonista de esta historia, que estuvo en la sección oficial de San Sebastián, es Colin Farrell, y nos contaba cómo el actor se ha enfrentado a este personaje que encarna de algún modo la avaricia y el individualismo que vemos en el mundo. George Carlin said, you look into a human being, you look into the individual's eye, you see the whole universe in their eyes if you look closely enough. Y citaba el actor a George Carlin diciendo que si miras a alguien a los ojos, esto que tiene él tan intenso a veces, puedes ver el universo entero, pero que la película al final también tiene algo de que no nos podemos salvar individualmente, que tiene mucho de la acumulación de riqueza, de alcohol, de drogas, de apuestas, pero que realmente si no hay una vida en común o compartida, este individualismo no nos lleva a ningún lado como seres humanos. El director también defendía eso, decía que estábamos en una época individualista y que creemos que un bolso de Gucci nos va a hacer felices. Muy guay el discurso, el problema es que nada de eso está en la película, ¿no? Que es una película bastante espantosa. Bueno, pues vamos a terminar con un biopic musical, Monsieur Aznavour, que muestra los inicios del icónico cantante franco-armenio Charles Aznavour, hasta que alcanzó su sueño. El actor Tahar Rahim se mimetiza en el actor fallecido. Cantas y haces teatro, ¿no? Acepto cualquier cosa que me dé dinero. Vamos a tener que compartir la cena y... Toca dormir en el suelo. ¿Qué quieres cantar? Canciones de amor. Para cantar eso hay que ser guapo. ¿Has visto quién hay? Edith Piaf. Eres como yo. ¿Has cantado en la calle? Claro que he cantado en la calle. Para ser cantante hay que tener voz. Y tu voz es ronca. Editaré mi propio disco, con mi cara en la portada y mi nombre bien grande. Hay que pasar al siguiente nivel. Los armenios tienen fama de saber contar. Aznavour debería dedicarse a la contabilidad. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues vamos con los estrenos de televisión. Tenemos muchas series nuevas este otoño, o no tan nuevas. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? chicos. Pues es que hay mucho remake, hay mucha... ¡Qué pesadilla! Ya me digo que que necesitaríamos un parón. Que un no poco de estrenaran- creatividad, por favor. Que en un mes no estrenaran nada y nos dieran tiempo a ponernos al día con muchas cosas. Pues es que es imposible. Claro, es verdad. Bueno, es verdad que esto de la falta de originalidad es algo que ya hemos dicho mucho en el cine, esa tendencia a revitalizar las historias que han tenido éxito, la nostalgia, que siempre es mala y de derechas, y a revitalizar pues universos que ya existen. Eso no te rías. ¿Quién me lo dijo el otro día? Rafa Cobos nos lo dijo en Seminci, o sea, totalmente. Bueno, vamos con grandes estrenos de HBO, que podía entrar un poco en esta estrategia, porque vuelve El payaso de Me It. estoy imaginando al payaso de It de Votando al derechas. PP. Sí. Llega justo para Halloween, es una nueva precuela de una de las historias más terroríficas de Stephen King. Por situarnos un poco en el universo del escritor, la novela
se llevó al cine en 1990 y revivió con 2 películas más en el 17 y en el 19, creadas por los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti. Ellos mismos están también detrás de esta serie que retrocede para contar el origen de Pennywise, el terrorífico payaso que aparece cada 27 años para alimentarse de las personas a las que acecha. Bill Skarsgård vuelve a asumir el rol de villano, como hizo en las películas, asumiendo las múltiples formas de la pesadilla para acosar a los niños protagonistas. No han encontrado el cuerpo. No empieces otra vez. Quizás sea porque se escapó. Pudo haberse escapado. ¿Por qué iba a escaparse? Eso no lo sé. A lo mejor porque casi no tenía ni un solo amigo, el pobre. Y a los que tenía había que pagarles para que fueran a su cumple. No nos pagaron. Las chuches no son dinero, Teddy. Es lo mismo. Su madre nos regaló las chuches de buena fe. Le estábamos haciendo un favor, una buena acción. Sí, ni sabíamos que era su cumpleaños. Lo que le pasara a Matty no fue porque olvidáramos su estúpido cumpleaños, ¿vale? La serie sitúa la acción en 1962 en el ficticio pueblo de Derry durante la era nuclear, agitada por la Guerra Fría y la carrera espacial, y marcada especialmente por las tensiones raciales en la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. El racismo es un malestar que King ha trabajado en gran parte de su literatura y que Muschietti explora como un mal enquistado en los cimientos de la ciudad, como el propio Pennywise. El punto de partida de esta primera temporada es la tragedia de Black Spot, un club fundado por afroamericanos que fue arrasado en un ataque racista. Y también tiene muchas referencias cinéfilas. Empieza en un cine una de las escenas de los primeros capítulos. Mi referencia es ver a María Guerra vestida del payaso de It. Never forget, la amamos. Y yo huyendo. Bueno, vamos a hablar de esta nueva adaptación o nueva versión de este personaje de Stephen King. Yo creo que el autor más adaptado al cine. ¿Qué aporta esta precuela? Pues aporta poco, así en resumen. Yo creo que lo más atractivo desde mi punto de vista es la época que refleja su contexto, esa guerra fría, el temor al conflicto nuclear, a la Tercera Guerra Mundial, conspiración también sobre invasiones extraterrestres y el racismo evidentemente sistémico que además atraviesa toda la serie, a todos los personajes. Creo que es el telón de fondo interesante. Luego, es una suerte de Stranger Things protagonizada por niños. Qué mal ha hecho. Con cosas sobrenaturales detrás. Es efectista. El primer capítulo la verdad es que tiene mucha acción, pasan muchas cosas, salen muchos monstruos, pero creo que abusa demasiado de las imágenes por ordenador, pierde un poco toda esa esencia que tenía la primera película de It. Las segundas creo que también lo perdieron un poco. Y lo que os digo, me parece un poquito más de lo mismo y volver a exprimir más una fórmula que creo que ya está gastada. Y no sé si es acertado otra vez buscar como una especie de precuela de orígenes de una película que especialmente, es la precuela de la película de 2017, ¿no? Conectar que Warner, conglomerado HBO Max, ¿no? A explorar un poco cómo hace Disney estas conexiones entre las películas y las series, hacer ese intercambio de historias. Bueno, mira, vamos a tener Harry Potter. Claro. O sea, que por eso te digo que esa tendencia que a Disney se le ha agotado, porque luego la gente no puede estar al cine y a las series y cruzar universos todo el rato. Mucho cansa. Y querer que seas especialista en todo. O sea, no se puede estar ahí. Y de aquí diré a su favor únicamente que tiene un prólogo sensacional, que empieza en el cine con un niño con un chupete que es medio secuestrado, luego aparece como un bebé monstruo con alas, medio vampirizado, ¿no? Y entonces es como serie B, que creo que el tono le juega muy bien a esa historia. Y luego, como decía Dani, se pone un poco en pandilla de niños, buscar Stranger Things, y mezcla, para ser una carta de presentación del primer episodio, como que mezcla muchas cosas, como que quiere ser, tiene una dimensión política, una dimensión ciencia ficción, dimensión de terror, mucho sustrato, como decíamos, guerra nuclear, racismo, un proyecto, operaciones especiales de la CIA o de lo que sea, como que mezcla demasiados elementos para abrir el mundo primigenio, que es el piloto de una serie, al espectador. Y ahí creo que falla un poco. Luego es verdad que me parece bien que sea un gore, que vaya a tope. Y, pues sí. Y que haya sangre y que se coman niños. Pues eso nos gusta, que estamos en Halloween. José, ¿cómo te estás adaptando? Bueno, hablando de adaptar, vamos con una adaptación literaria, esta vez centrada en un tema que aterra casi más que el payaso It. Es una crítica a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres en América Latina.
Sí, es una adaptación de Cometierra, la novela de la escritora argentina Dolores Reyes, que denunciaba la normalización social de los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Argentina a partir del realismo mágico. La protagonista de esta historia es una joven de clase social baja que posee el don de adivinar la ubicación de personas desaparecidas cuando come tierra, una virtud que pronto convierte la historia en un crudo relato de terror, desapariciones forzadas y asesinatos machistas. Está protagonizada la serie por Lilith Curiel y Yalitza Aparicio, y en este caso traslada la acción a México. A ti también te pasa lo mismo, ¿no? Como que veas cosas así de repente. Yo no tengo ese poder. ¿Poder? Sí, a lo mejor la tierra quiere decirte algo. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Por qué no? A lo mejor es un regalo, una conexión. Hay personas que pueden comunicarse con los animales, con las plantas. Mira, por ejemplo, yo puedo leer los mensajes que deja el fuego. Cometierra fue el debut de Dolores Reyes y se convirtió en un fenómeno editorial en Argentina que se estudiaba en los colegios, la historia de una joven heroína que conectaba con las mujeres, como decimos, asesinadas y desaparecidas por la violencia. Fue una novela que alcanzó el éxito en su país entre los lectores, pero lo que tú decías, llegó también a los colegios y a los institutos. Esta adaptación audiovisual es otro empujón más para que la novela llegue aún más lejos y a públicos que todavía no la conocen. Dolores Reyes, la escritora, es consciente de este salto de recursos que aporta el audiovisual a la literatura. Es otro universo, ¿no? Que los recursos, sobre todo, son tan distintos que abruma, ¿no? Ver 100 personas trabajando en uno de los casos de la novela, bueno, impacta, ¿no? Es una locura y he pasado por todos los estadios de emoción, euforia, miedo también, porque qué es lo que van a hacer, eso también me pasó muchas veces. Pero estoy contenta y con muchas ganas de que, bueno, llegue Cometierra. Por supuesto, la industria audiovisual llega mucho más masivamente que los libros y la literatura. Yo siento que el recorrido de Cometierra al libro, bueno, ya es increíble, impensado, ¿no? Ya lleva 15 traducciones, infinidad de ediciones y estoy súper contenta y esto es como un plus más también que genera mucha adrenalina. Se le notaba a la autora argentina que crea esta historia alrededor, ¿no?, de la injusticia y la violencia que sufren las mujeres en la voz de esa adolescente que posee un don especial, como decíamos, un personaje que de alguna manera no es una heroína mucho más terrenal, no de superhéroes, pero que sí, que se erige un poco dentro de esa comunidad, ¿no?, en un poco la posibilidad de hacer justicia, buscar una redención a todas esas familias, a todas esas atravesadas por la violencia, por los secuestros, por las injusticias y la verdad que a mí me ha parecido bastante interesante el planteamiento de la película y de la serie, perdón, y el tono que encuentran a la hora de trasladarlo a la pantalla. A mí me ha gustado, sobre todo es completamente diferente al libro, claro, a mí me gustó mucho el libro porque tiene esta cosa del realismo mágico a través del personaje de esta Cometierra, esta mujer que luego descubre también su propio trauma con la violencia y vas conociendo las vidas de otras mujeres y el tipo de lenguaje que utiliza Dolores Reyes es magistral, recuerda mucho también a Mariana Enríquez y a toda esta generación de autoras. De hecho la apoyaron un poco porque ella era una autora novel que salía con esta novela y que censurar en Argentina. Intentaron censurar, la censuraron, claro, de hecho, y hubo protestas con el libro. El libro tiene una segunda parte también, una novela que también indaga en este personaje años después, o sea que ha sido todo un fenómeno que aquí edita Alfaguara. Y la serie me pasa que bueno, esta trama adolescente que no la ves en el libro me ha sorprendido, pero creo que es una manera inteligente de adaptar una novela a una ficción televisiva. Yo me esperaba una cosa más sensorial, ¿no? Y es como algo más realista casi, incluso en cómo refleja ese momento de comer tierra. Y que quizá esa es la manera también de que llegue a un mayor público, ¿no? Que yo creo que era lo que quería la autora y bueno, es de celebrar que se pueda adaptar una novela como esta y que llegue al gran público. Y de hecho, por comparación con lo que hemos dicho antes, que no son series comparables, pero por ejemplo el primer episodio de esta serie es una demostración de cómo presentar a los personajes, ¿no? A los dos hermanos, el vínculo que los une, el trauma de haber perdido a la madre, la nueva que llega al instituto, el bullying y el acoso, quién son las gallinitas del instituto, quién sufre la violencia, la conexión con la profesora, los chicos que al final
final es un barrio donde te conoces todo el mundo, con lo cual quién ejerce la violencia, como que con pocos elementos pero muy bien ordenados sí que entras en esa historia, aunque luego vaya teniendo altibajos, ¿no? Y luego el hecho de que la trasladen a México, que también es curioso. Al final los feminicidios ocurren en muchos países, desgraciadamente, también aquí en España, pero especialmente en México y Argentina, con la desaparición de esas mujeres y la impunidad, pues es ciertamente preocupante. Vamos a adentrarnos en un estreno al que nos adelantamos y que solo por el nombre de su creador pues ya tiene toda nuestra atención. Es Vince Gilligan, que tiene nueva serie. Sí, porque Vince Gilligan te puede presumir de haber creado 2 de las mejores series de los últimos tiempos. Están en todos los rankings, Breaking Bad y Better Call Saul. Ahora vuelve con Pluribus, es su nueva apuesta para Apple TV, que promete ser tan provocadora como profunda. Está protagonizada por Rhea Seehorn, que interpreta a la persona más desdichada del mundo, que además es la única capaz de resistir un virus que hace feliz a toda la humanidad. Es Pepa. ¿Qué pasa? Que no, que es broma, que es broma. Y que además tiene la misión de salvar a la humanidad. ¡Hola, Carol! ¡Hola, Carol! Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto? Me gusta esta versión. Quería dejar este You Never Walk Alone. Bueno, la serie se estrena en Apple TV el viernes 7 de noviembre. Es verdad que nos hemos adelantado un poco, pero queríamos presumir porque Dani ha hablado con Vince Gilligan. He hablado con Vince Gilligan, le reconozco que le he dicho que era muy fan. Por la calle. No, le reconocí que era muy fan de su trabajo. Bueno, llevaba años con esta idea en la cabeza, la de convertir una premisa insólita en un espejo también de la sociedad actual, que lo hace magistralmente en todas sus series. Si Breaking Bad era una historia sobre el poder y la corrupción moral, Pluribus parece ser su contraria. Es una meditación sobre la felicidad y el precio de la conciencia. Esto decía sobre los temas que trataba. I was interested in exploring the idea of happiness because we all chase it. People who of all different beliefs, all different cultures, all different languages. Decía el creador precisamente que le interesaba explorar la felicidad, que es algo que todos buscamos, personas de todas las creencias, culturas, lenguas a lo largo de la historia de la humanidad. Todos queremos ser felices y que él, cuanto más mayor se hacía, más le daba por pensar por qué es tan importante, por qué la buscamos, si es tan necesaria. Le interesaba especialmente explorar esta idea de felicidad y si verdaderamente tenía la importancia que le dábamos. Y sin algo es un maestro, el showrunner, es en crear personajes moralmente cuestionables, digamos, con unas motivaciones oscuras, esa figura del antihéroe que tanto ha dominado la ficción de la primera parte del siglo XXI. Así han sido los protagonistas de sus anteriores series, pero Gilligan quería probar algo distinto. I love Breaking Bad and Better Call Saul, and I'm very proud of both shows, but I figured I should prove to myself I can do something. Y decía que indudablemente le encantan Breaking Bad y Better Call Saul y está muy orgulloso de ambas series, pero que pensé que debía demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo nuevo. He escrito tantos personajes malos, me encanta Walter White, indudablemente Bryan Cranston, me encanta Bob Odenkirk, que interpretó a Saul Goodman, pero quería que la gente viera estos personajes y los amase. No quiero que la gente se inspire en los malos, quiero que digan esto es una historia con moraleja, no es alguien a quien emular, y por eso pensaba que era hora de cambiar las cosas y escribir algo así como un héroe, alguien a quien puedas aspirar a parecerte un poco más que a Walter White. Y también hablamos con la protagonista, con la actriz Rhea Seehorn. El personaje fue escrito específicamente para ella, a quien Gilligan considera su musa creativa después de su trabajo en Better Call Saul. Ella es una mujer rota, pero lúcida, capaz de ver lo que nadie más puede. No es una heroína tradicional, sino alguien que descubre que la imperfección humana puede ser su mayor fortaleza. Esto nos contaba sobre la visión de Gilligan sobre la historia. Vince did not write towards a particular topic or political thing he wanted to say. He's not trying to preach something, and he didn't write. Qué manía tienen los americanos con la predicación, ¿eh? Bueno, decía que Vince no había escrito nada sobre ningún tema en particular, sobre algo político, que no intentaba predicar nada, que lo que quería era escribir cosas que hicieran reflexionar a los espectadores. Da igual el momento de tu vida en el que estés, las cosas que piensen o que te hagan sentir esperanzado, amenazado o más humano, que la serie te encuentra donde estás y quiere que te hagas esas preguntas. Bueno, ya veremos.
veremos. La verdad es que no podemos comentar nada de la serie porque la crítica está embargada. Pero tú la has visto, Dani. Yo la he visto. Puño arriba, puño abajo. Algo. Puño muy arriba, muy arriba. Ay, qué bien, necesito una eres serie. un fan de Vince Gilligan. Bueno, soy no fan, sé si pero, hombre, fiarnos. pero creo que se lo merece, ¿no? O sea, Vince es Vince. Bueno, hablaremos de esta serie, yo creo. Lo prometido es deuda, tienen que seguir escuchándonos para saber la crítica de esta serie. Gracias, chicos, volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.